Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de A Boca Jarro. Hoy martes 13 de diciembre, no es una buena fecha, no, para algunos, ¿no? Dicen por la 13 justamente, pero bueno, finalmente se escuchó el mensaje a la nación de parte del presidente Pedro Pablo Kuczynski y bueno, han habido reacciones de todo tipo. Finalmente dijo que no va a ser cuestión de confianza, tampoco dijo que el ministro Saavedra vaya a renunciar, dijo que era injustificada, ¿no?, la censura que plantea el Congreso de la República, Fuerza Popular para ser específico, también el Partido Aprista, que claro, el Partido Aprista ahora ha tomado, digamos, una posición de ponerse un poco de lado, habrá que ver. Pero bueno, para conversar justamente sobre esto y sobre lo que se viene, porque también ha llamado justamente al diálogo, estamos con el congresista del oficialismo de Peruanos por el Cambio, Juan Cheput. Congresista, muy buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Cristian? Un placer. A ver, congresista, bueno, primero, ¿no? Un poco su posición, porque claro, hablábamos un poquito, ¿no?, fuera de cámaras. A ver, había también, digamos, expectativa de parte de la bancada de Peruanos por el Cambio respecto de lo que le iba a decir el presidente Kuczynski esta noche. Sí, por supuesto, y como hemos visto, durante las últimas 72 horas se desarrolló una especie de diálogo público entre miembros de la bancada, pero el día de hoy llegamos, luego de una discusión alturada, obviamente, a decidir que íbamos a apoyar sea cual sea la posición del presidente de la República. Ahora, a mí me parece que el mensaje que ha dado la nación es adecuado desde el momento que retira un factor de distorsión, ¿no?, que era el de la cuestión de confianza, y a la vez plantea un diálogo nacional y llama a la reflexión a Fuerza Popular. Entonces, ¿Qué significa ese llamado a la reflexión? Es decir, ¿abrigan las esperanzas todavía de que pueda recular el fujimorismo respecto de la censura al ministro Saavedra? Claro, el presidente hace una invocación, ¿no? No hace un exhorto, no obliga, ¿no?, ni plantea algún tipo de exigencia, sino hace un llamado a la reflexión, que es lo que corresponde a un jefe de Estado, que es presidente de todos los peruanos, se comporta como un estadista. Él, por un lado, le brinda el apoyo a su ministro, a Jaime Saavedra, y por otro lado, como está en marcha una moción de censura, llama a la reflexión a un partido que tiene en estos momentos los votos como para censurarlo, que es Fuerza Popular. Entonces Fuerza Popular va a tener que meditar, reflexionar, pensar sobre las consecuencias de esta eventual censura. Yo creo que el mensaje del jefe de Estado desde ese punto de vista es todo impecable, pues si bien es cierto, antes había un factor que diversos analistas y políticos señalaban como de distorsión, que era el de presentar una cuestión de confianza, que se iba a tumbar a todo el gabinete Zavala, hoy el jefe de Estado, luego de pensarlo, hace un llamado sobre la base de no presentar esa cuestión de confianza, y a la vez llama a la reflexión a todas las fuerzas políticas, y luego también invoca a un diálogo entre todos los partidos, ¿no?, que yo creo que es lo que corresponde a un momento como este. Ok, pero ahora que lo escucho, congresista, y también cuando conversé tras el mensaje del presidente con el congresista Carlos Brus, pues me queda la sensación que ustedes nunca estuvieron de acuerdo, y lo acaba también de plantear, que era una distorsión evaluar incluso el tema de la cuestión de confianza. ¿Por qué el presidente llegó a esa situación de estar evaluando seriamente? Y parece que hubiese un poco reculado en este mensaje, pero que todavía, digamos, la idea le había estado dando vueltas hasta entrada a la hora muy cercana a la hora del mensaje. Claro, un presidente tiene que evaluar todas las opciones. Eso es lo que corresponde a un jefe de Estado. Él no puede marginar a priori cualquier opción. Pero se equivocó al hacerlo público que estaba evaluando. Simplemente uno debe evaluar todas las... Eso es un tema de sentido común, pero haberlo dicho como que sonaba también, bueno, vayamos escalando en las pechadas. Bueno, no, yo creo que simplemente la cortesía con diversos periodistas que le planteaban esa pregunta, ¿no? Y como era obvio que era una de las opciones en marcha, el presidente tenía que decir que estaba en evaluación, lo cual no significaba una certeza sobre que la iba a tomar. No, él no tiene por qué descartar las opciones que están constitucionalmente sobre la mesa, ¿no? Entonces, una vez que evalúa todas las opciones, las implicancias de tomar una u otra, pues simplemente toma una decisión, y esa decisión yo creo que es la más adecuada desde el momento que plantea en paralelo dos elementos adicionales, ¿no? ¿Cuáles? Uno es que ya está ratificado que no se acepta la renuncia del ministro Saavedra, sino ni siquiera se ha planteado ni se ha tomado en cuenta, se ratifica la confianza, y la otra es la invocación al diálogo. Entonces, si antes había una serie de elementos especulativos, hoy hay tres insumos para la reflexión, ¿no? Número uno, ya no está la cuestión de confianza sobre la mesa. Número dos, está el señor Saavedra, goza de toda la confianza del presidente de la República. Y número tres, hace un llamado a la reflexión a las fuerzas políticas para que tomen una decisión.
Uno podría decir quizá, bueno, ¿está condicionando el diálogo a algo? Es decir, ¿a que reflexione Fuerza Popular o el diálogo podría venirse mañana mismo? ¿Y quién tendría que buscarlo? ¿La pelota está en cancha de Fuerza Popular en estos momentos? Por supuesto que está en cancha de Fuerza Popular. Es el partido que tiene la gran mayoría de votos en el Congreso y ellos tendrán que tomar una decisión. ¿Una decisión respecto de qué? ¿Respecto de la censura o respecto del diálogo? ¿O ambas en paralelo? Ambas, la censura y el diálogo. Mira, son momentos aparte. Este día jueves, si es que así lo determina mañana la Junta de ¿Debería Portavoces, hacerse así, perdón? ¿Deberías esperar no más y el jueves que se vote esa censura en todo caso? Es que yo creo que no se puede seguir una agonía, ¿no? La agonía es lucha y la lucha no puede permanecer de manera indeterminada con todo lo que significa para la nación. Hemos visto cómo esto se ha polarizado. Hemos visto cómo diversos ciudadanos se manifiestan en Twitter a veces con una agresividad que no se condice con lo que estamos viviendo. Entonces es necesario zanjar el debate y de qué mejor manera que esto se acabe de una vez por todas. Entonces, sea cual sea el destino del señor Jaime Saavedra, que yo espero que sea positivo, el Perú tiene que seguir adelante. Y ese es otro de los elementos importantes de lo que ha planteado el presidente, que es que independientemente de la decisión que se tome constitucionalmente en el Congreso, las políticas de Estado, en este caso la de educación, eso me pareció un tema fundamental. Y quedó absolutamente claro, ¿no? Entonces, acá no es cuestión de que vamos a retroceder ni cosa por el estilo. El jefe de Estado ha garantizado, el presidente Kuczynski, que la política pública de educación que está teniendo éxitos en los últimos años, pues va a continuar adelante con todo lo que implica cambios en el sistema universitario y de educación básica, primaria, secundaria y técnica. Hay una frase para periodistas, ¿no?, que viene un poco de anglosajón, que dice, no lo digas, sino muéstralo. Pero, y aquí se podría aplicar incluso más quizá al Ejecutivo, porque claro, no basta con que digan nosotros vamos a continuar, sino tendrían que mostrarlo. Y una manera de mostrarlo es no esperar una situación, sino plantear esos cambios, porque nadie ha dicho que van a volver, y el presidente ha sido claro, creo que es positivo, pero también él podría acelerar justamente esa reforma educativa y hacer justamente los cambios a la ley. ¿No sería una buena manera también no solamente de decirlo, sino de mostrarlo, plantear desde ahí algunos cambios a la ley que se puedan mejorar, temas que están en debate y que creo que hay un consenso que se pueden mejorar a la ley actual? Mira, hay quienes dicen que la educación está subestimada en el país o que no hay ninguna reforma. Bueno, la principal demostración de que hay una reforma es que el tema está sobre la mesa y en segundo lugar los protagonistas están siendo cuestionados, reafirmados o apoyados, ¿no? Entonces, el tema educativo está sobre la mesa a diferencia de otras épocas en que lo que primaba era el tema económico. El presidente ha dicho que la línea de curso, de mejora del sistema educativo va a continuar. ¿Quién será el actor? No lo sabemos. Tampoco podemos adelantar un cambio ministerial, pues no sabemos qué va a decidir Fuerza Popular el día que se vote la moción de censura, que ya está planteada, ¿no? El presidente, como no hay una decisión de por medio de parte de las otras agrupaciones políticas, plantea una reflexión, lo cual me parece completamente válido. Y la verdad es que a mí me parece penoso que algunas personas que de repente no se han sentido satisfechas con el mensaje digan de que este es un síntoma de debilidad. ¿Cómo va a ser debilidad que un presidente públicamente tome una decisión sobre un tema tan complejo? O sea, hay gente ¿a qué tema complejo se refiere? ¿A la situación a la cual hemos llegado? A la situación en la cual vivimos. La cuestión de confianza y qué sé yo. Los que no tienen ni idea de lo que es gobernar y que lamentablemente se ponen a opinar sobre lo que no conocen, dicen, este es un síntoma de debilidad. Gobernar para todos los peruanos significa que siempre va a haber un grupo que no va a estar satisfecho. Entonces el presidente tiene que tomar una decisión en función de lo que él considere lo mejor para el país. Y esa es una situación en la cual se requiere de coraje, de reflexión, de seriedad, de madurez, una serie de elementos y de atributos que lo llevan al jefe de Estado a tomar una decisión en un sentido u otro. El que hace políticas de Estado, el que toma decisiones en beneficio del país, el que tiene que asumir una posición en un determinado momento, sabe que no todo el mundo va a quedar contento. Ok. Entonces, pero te corresponde tomar la decisión. ¿Por qué? ¿Por qué cree que han habido estas voces que pedían justamente? ¿Cree que, como dice Carlos Meléndez en una columna, pues es nuevamente la sensación de fujimorismo y antifujimorismo el que un poco lleva a las masas, lleva a nuestros políticos, a nuestros periodistas, opinólogos, analistas, evidentemente, etcétera? El tema de fondo es fujimorismo versus antifujimorismo. Inclusive un grupo de alumnos de una universidad nacional, no recuerdo bien, creo que eran de San Marcos o de la Agraria, una de las dos. Yo veía ayer unos twitters en los cuales los alumnos decían, bueno, pues si el fujimorismo planteaba una moción de apoyo a Saavedra, el antifujimorismo iba a pedir que lo saquen.
No, entonces ya se está llegando a un extremo en el cual plantea cualquier cosa y me opongo. Pero hay una línea que dice, bueno, los antifujimoristas le dieron el triunfo a Pedro Pablo Kuczynski, usted debe gobernar no para todos los peruanos, sino con un énfasis especial para esos antifujimoristas. Ese es un error, porque mira, si uno te da el voto y ese voto significa marginar a un grupo de peruanos, entonces no eres presidente. Pues cuando tú eres presidente de la República se acaba la campaña electoral y te conviertes en presidente de todos los peruanos. Y mira, qué mejor ejemplo lo que tú has planteado, que me permite recordar una campaña aún más dura que la que tuvimos, que fue la de Hillary Clinton con Donald Trump. Sí. Termina la elección y ¿qué dice Hillary Clinton y el mismo Obama, que habían sido durísimos con él? Se acabó la campaña y ahora es el presidente reconocido de todos los norteamericanos. Eso vamos a mostrar, porque justamente tenemos unas notas que hemos preparado. Pero acá no, acá yo voté por ti, haces lo que a mí se me da la gana y te olvidas del resto. O sea, eso es respecto del antifujimorismo, pero del fujimorismo también radical ha faltado esa, digamos, esa lucidez que ha mencionado en el caso de Hillary Clinton, es decir, por ejemplo, el pedido de diálogo, esa pelota está en cancha y el fujimorismo estaría obligado por la situación del Perú a reunirse a conversar. Mira, el que pretenda ser líder político sabe de que está en una cuenta regresiva para el diálogo. El diálogo se dará después de la censura, en una semana, en un mes, cuando lo convoque el presidente, pero indiscutiblemente está en cuenta regresiva y no se le puede decir no al diálogo. Cuando un político plantea un diálogo y te construye un puente para el mismo y tú dices no, el problema no es del presidente, el problema es del que no acepta. Ellos pueden tomar una decisión el día jueves o el lunes, lo que quieran, pero el diálogo se tiene que dar, porque esta situación no puede continuar. Pero PPK, de alguna manera el presidente no reconoció, digamos, no hizo mención a lo que para algunos analistas y también fujimoristas han sido muestras de buena fe, como el tema de la investidura al gabinete, el tema de las facultades legislativas, el presupuesto, esas no las ha mencionado, y soltó una frase que también puede sonar a pica, que es justamente la campaña acabó hace 7 meses. Bueno, ¿qué fue eso? Pero el presidente no lo ha dicho, pero para eso estamos los congresistas que lo reconocemos. Yo mismo he mencionado en esta casa que nadie puede negar que este Congreso no es obstruccionista. Este Congreso ha colaborado en muchos aspectos fundamentales del Ejecutivo, empezando por la ley de presupuesto, la misma delegación de facultades, todo lo que tú has indicado, y lo he venido mencionando a lo largo de estos días. ¿En contra de qué? De aquellas voces que decían que este Congreso es obstruccionista, que se quiere tumbar. Eso es absolutamente falso. El entendimiento político no significa estar en guerra permanente. La política más bien más exquisita es aquella que te lleva a dejar de lado lo que tú pretendes o lo que tú quieres forzar en aras del bienestar nacional. Le falta también en estos, ¿no? Hace 7 meses acabó la campaña, pero para algunos también podrían decir, bueno, parece que, claro, acabó la campaña, pero todavía no asume el presidente Kuczynski. Claro, mira. También hay algunas críticas, me parecen legítimas, a que está faltando un norte claro en este gobierno. Acuérdate, congresista, perdón, que aquí tuvimos una discusión por el caso Moreno y de alguna manera el tiempo mostró que efectivamente sí había sido una crisis mayor que se debió quizá tomar al toro por las astas en ese momento. Falta también un mejor norte porque, a ver, congresista, yo lo vi y se lo comentaba fuera de cámaras durante la conferencia de prensa, usted no estaba del todo contento, cómodo, porque usted no tenía la menor idea de que PPK iba a reaccionar con la lucidez que ha mostrado en el mensaje a la nación. Todavía quedaba para usted la posibilidad de que haga cuestión de confianza, que a usted le pareció un error tremendo, más allá de apoyarlo porque era el presidente. Bueno, menos mal que existe la virtud de la fe, ¿no? Y desde ese punto de vista uno tiene fe y al final el presidente optó por lo más sensato. Pero por otro lado, también tenemos el hecho que sí existe un objetivo concreto, se viene manifestando a través de una serie de acciones de gobierno y ahora lo que queda es entender en todas las fuerzas políticas que independientemente de los resultados de coyuntura, el Perú exige que se dialogue, se llegue a consensos y se trabaje más activamente en pro del bienestar. Políticas de Estado, está el tema del deporte de los Panamericanos, usted es convencido que no se deberían hacer eso, ojo. Son 1.200 millones de dólares. ¿Por qué el presidente lo toma tan a la ligera? ¿Por qué le parece un tema tan, no sé, tan jovial? Y claro, desde acá obviamente nosotros estamos con una denuncia, lo utilizarán las otras fuerzas políticas, yo no puedo hacer ese cálculo porque yo muestro lo que es a todas luces. Si este gobierno fuese Fujimori o fuese Julio Guzmán o Alejandro Toledo, yo sacaría lo mismo de la situación del deporte. ¿Por qué no tomar la cosa en serio? Hay una huelga en el Poder Judicial y el Ministerio Público y hay 1.200 millones que van a ir a parar. No sabemos en qué, porque no hay la seguridad de que vaya a ser eso tan... Varias personas de la bancada, varios congresistas que no puedo decir el nombre, tenemos bien claro que se tiene que fiscalizar permanentemente este tema de los Panamericanos.
A diferencia del gobierno anterior en que no había una decisión política de apoyo, Ok. ahora el presidente sí Ok. plantea una decisión política y hay un ejecutivo de primer nivel como Carlos Neuhaus. Pero que ha habido una serie de irregularidades en el pasado inmediato, estoy Ok. hablando del Correcto. gobierno de Ollantumala, los hay y son evidentes y son hechos fácticos Ok. y nadie los puede negar. Pero Y solamente eso dígame, tiene que con ser esta termino, investigado. ese también es un acto de fe, creer que estos van a salir bien, porque la realidad y el pasado nos dice que no tendrían por qué salir bien. Es un acto de fe si es que se dan esos cambios positivos que usted plantea con el nombre de Neuhaus, por ejemplo. No, en ese caso yo tengo un acto de confianza, ¿no? Porque ya hay hechos evidentes que me permiten tener una esperanza sobre un mejor desarrollo de las acciones. Juan Cheput, un placer como siempre. La fe es así, la esperanza requiere de hechos.